darle, dando las gracias a Dios por su amor, por su misericordia, por su fidelidad. Y la palabra de Dios nos dice que la palabra de Dios es espíritu y es la vida que todos necesitamos. Ahorita nosotros vemos que se cumplieron las semanas de las fiestas de primavera, o la fiesta de Pentecostés, que fue el domingo pasado, que son fiestas solemnes que la Biblia nos dice en el libro de Levíticos 23, nos habla de las 7 fiestas del Señor. Estas no son fiestas judías, estas son fiestas de Dios. ¿Por qué son fiestas de Dios? Porque estas nos hablan, estos tiempos nos hablan de la obra redentora del Mesías, del Señor Jesucristo. Las 7 fiestas que están en el libro de Levíticos 23 nos hablan de la obra redentora del Mesías, desde que Él vino a esta tierra hasta el establecimiento del reino milenial, pero también del reino eterno. Nosotros vemos que las 4 primeras fiestas se cumplieron exactamente a la misma hora, el mismo día, en las mismas fechas. El Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, no murió en otoño o en diciembre. El Cordero de Dios fue crucificado cuando estaba siendo sacrificado el Cordero Pascual del libro de Éxodos 12. Entonces nosotros vemos que a los 50 días de la fiesta de la Pascua, a los 50 días fue cuando el Espíritu de Dios vino al mundo. Dios, a través del Señor Jesucristo, nos hizo receptores, nos hizo aptos para que Dios mismo morara dentro de nosotros. Lo mismo que pasó en el libro de Éxodos, cuando Dios, después de que salieron de Egipto, les dio la ley. El Espíritu de Dios es dado a nosotros para que nosotros andemos en los mandamientos de Dios. ¿Y cuáles son los mandamientos de Dios? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Porque la Biblia dice que la ley no va a pasar hasta que haya cielos nuevos y tierra nueva. Y uno de los mandamientos que la ley nos manda, que mandó al principio, es de que nosotros nos multipliquemos, que seamos fructíferos, que tengamos descendencia, que tengamos hijos, hijas. Y la ley aún va a tener vigor, va a estar en vigor cuando estemos en el milenio. Toda la ley, aún el fructificarnos. Nosotros vemos en el libro de Deuteronomio de 19, lea el libro de Deuteronomio 19 en adelante, y Dios ahí nos habla de las leyes, muchas leyes, de las leyes sanitarias, de las leyes humanitarias, de las leyes congregacionales, de las leyes sobre la castidad, nos habla, ¿verdad?, de muchas, de lo que es la voluntad de Dios para una sociedad. Por eso nosotros vemos de las leyes sobre el testimonio, leyes sobre la guerra. Es que Dios nos dejó todo el manual para cómo vivir nuestra vida. Y nosotros lo vamos a tomar de la palabra de Dios. Por eso es muy importante que nosotros sepamos cómo comportarnos en esta vida a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Aún nuestros sentimientos, como lo hemos dicho muchas veces. Las fiestas del Señor son muy importantes porque nos hablan del ministerio del Señor Jesucristo. Ahorita la fiesta que sigue es la fiesta de las trompetas. Va a caer en septiembre 12, caer en septiembre, en octubre, dependiendo, ¿verdad?, del calendario que tienen los judíos. Entonces, por eso nosotros vemos que la Biblia dice que en la fiesta de las trompetas, pues ustedes saben el versículo, la final trompeta, todos seremos arrebatados, todo eso.
Puede ser de que sea en la fiesta de las trompetas. Bueno, pues las otras 4 fiestas se cumplieron la misma fecha que estaba en el antiguo, en las fiestas del antiguo pacto. El Señor Jesucristo no resucitó como las primicias después de 4 o 5 días. No, Él cumplió. Él fue las primicias. Él fue el pan sin levadura, los panes sin levadura. Todo el Señor Jesucristo lo cumplió. Igual la misma fecha que estaba en las profecías. Por eso hay una gran probabilidad de que el Señor Jesucristo pueda venir por la iglesia en la fiesta de las trompetas. Puede ser posible porque las otras 4 se cumplieron. Cuando el Señor Jesucristo estaba siendo crucificado en la cruz, estaba crucificando el Cordero. Cuando el Señor Jesucristo expiró el Espíritu, dice, ¿verdad?, que el velo se rasgó. ¿Por qué? ¿Qué era lo que seguía después de ahí, del sacrificio? Bueno, pues el sumo sacerdote tenía que llevar la sangre, la presencia de Dios. Ahora, a través del Señor Jesucristo, todos los que han aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador, tenemos acceso a la misma presencia de Dios a través de la sangre del Cordero. En el antiguo pacto, solamente el sumo sacerdote una vez al año tenía acceso a la misma presencia de Dios y tenía que venir de la familia de Aarón, de la tribu de Leví. Era el único que podía entrar a la presencia de Dios, pero por el sacrificio del Mesías ya nosotros podemos entrar a la misma presencia de Dios, todos. El que murió por nosotros fue el Señor Jesucristo, fue el mismo Dios. El libro de Isaías dice, porque un niño nos es nacido, y su nombre será Padre Eterno, Dios Fuerte, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio, ¿verdad? Lo que dice que su imperio no va a tardar en llegar. Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios que por eso es muy importante que nosotros sepamos de lo que está hablando estas fiestas, porque como lo hemos dicho muchas veces, porque tenemos que reevangelizarnos. ¿Qué vamos a hacer en el cielo? ¿Qué vamos a hacer cuando estemos en el reino de Dios? Mejor dicho, ¿qué vamos a hacer en el reino de Dios? La Biblia nos dice qué vamos a hacer en el reino de Dios. Entonces, por eso nosotros tenemos que estar preparándonos para ese reino, sabiendo los tiempos y las épocas en las cuales nosotros estamos viviendo. Las profecías nosotros vemos que ya se cumplieron las 4 fiestas de primavera, ahora siguen las fiestas de otoño. Y las fiestas de otoño, bueno, ¿cuándo se van a cumplir? Para empezar, la fiesta de las trompetas. Por eso la Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora, porque la fiesta de las trompetas puede aparecer, las fiestas, el shofar se toca cuando aparece la luna, ¿verdad? Cuando da su aparición la luna nueva, que es solamente que se ve, ¿verdad?, como una rayita, la uñita, como dicen, de la luna, que también representa como una espada puedo decir en aquel tiempo, porque en aquel tiempo las espadas que había eran así como gancho, no eran las espadas de los romanos. Los romanos fueron los que inventaron las espadas de doble filo. En aquel tiempo era, ¿verdad?, como un gancho, una espada. Y nosotros vemos que la Biblia nos dice que cuándo es que va a ser la fiesta de las trompetas. La fiesta de las trompetas va a ser cuando los centinelas o los que estaban atentos, podía ser en 2 días, podía ser el toque del shofar, cuando vieran la aparición de la luna nueva. Y todo eso pues lo vamos a estar desarrollando, pero nosotros vemos que lo que tenemos que tener en mente y meditar mucho, porque yo sé que hay muchos
pastores, hay muchos, aún dentro de las universidades cristianas, universidades que han estudiado para pastores y todo eso, hay mucho error. Porque universidades grandes, universidades reconocidas de pastores, pues oigan, dicen que Israel ya no tiene nada que ver en el reino de Dios. Y yo cuando oí eso que dije, o sea, en una universidad están diciendo eso, ¿por qué no estudian o qué? ¿O qué estudian? ¿O qué es lo que se enseña? ¿Cómo que Israel ya desapareció del plan de Dios? Y la Biblia, sin tener que ir a la universidad, la misma Biblia, nosotros podemos leer que Israel va a renacer, que Israel ahí va a ser donde Dios va a establecer su sede, su cuartel, su capital. Entonces, por eso nosotros vemos en la palabra de Dios que nosotros tenemos a través del Espíritu Santo que analizar lo que la Biblia dice. Si las 4 fiestas de primavera, si las 4 fiestas de primavera se cumplieron el día, la fecha, la hora exacta, el Señor Jesucristo, cuando fueron las primicias, Él resucitó, ¿verdad? Como las primicias al tercer día. No resucitó al cuarto, ni mucho menos. No. El Señor Jesucristo cumplió todo lo que estaba escrito en el antiguo pacto, hasta en el último segundo, yo creo. Cumplió todo. Desde esa base nosotros tenemos que meditar. El Señor va a venir otra vez en la Pascua por la iglesia. Va a venir en la fiesta, va a venir en agosto, mayo, el Día de las Madres, el Día de los Padres. No, nosotros, ahora, cuando sea el arrebatamiento del Señor Jesucristo, no crean que vamos a estar como ahorita. Eso del arrebatamiento inminente carece de muchas pruebas teológicas, aún en la Biblia. La Biblia no respalda eso. La Biblia dice que Él va a venir como ladrón para los que no conocen los tiempos. Pero a nosotros dice, ¿verdad?, que Él nos agarre como ladrón en la noche, porque Él va a dejar muchas señales. Pero nosotros tenemos que, a veces, miren, nosotros tenemos que ser sabios, precavidos, porque uno diría, bueno, pues yo hasta que vea las señales, o entonces si no va a venir el Señor Jesucristo, pues yo hago lo que yo quiera. Es que no se trata de eso, porque ¿quién te asegura que vas a llegar a ese tiempo? ¿Quién te asegura que una enfermedad no te va a llevar antes de tiempo? O un accidente, o una bala perdida, o un choque, o una enfermedad, o un virus. Desde ahí, ¿verdad?, tenemos que arrancar. Tenemos nosotros que estar atentos y preparados. No, pues yo me preparo ya hasta que vea las señales. El Señor Jesucristo, en su segunda venida, en el arrebatamiento de la iglesia, van a ser días muy difíciles. Es que yo pensé que no íbamos a darnos ni cuenta de cuando se desaparece la gente. No es, la Biblia no dice eso. Y todo eso lo vamos a estar desarrollando con este estudio de la fiesta de las trompetas. También hablando, ¿verdad?, de lo que quiere decir eso que les digo de la luna nueva. Todas esas cosas, porque nosotros tenemos que aprender, que seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Y ahora cuando nosotros oímos de la fiesta de la Pascua, pues oigan, ya no se nos viene a la mente todo el tiradero de gente, toda la gente, ¿verdad?, ahí emocionada, temblando y eso. No, ya cuando hablamos de la Pascua sabemos que fueron 50 días cuando Dios entregó la ley. Ahora nosotros, en el nuevo pacto, Dios nos entrega su Espíritu Santo para que guardemos la ley, no para que hagamos locuras. El libro de Zacarías nos dice que Dios nos va a dar un espíritu nuevo para que andemos en su ley. Jeremías 31:31 dice, ¿verdad? Dice, yo les voy a dar un espíritu, yo les voy a poner mis leyes en su corazón, se los voy a escribir en su mente. Esa es la fiesta de Pentecostés, no otra cosa. No que vamos a hablar lenguas y todo eso.
Es que no dice eso la Biblia. Se pudo haber pasado, se pudo haber pasado por alto, pues cuando no se tenía todo ese conocimiento de las Escrituras, cuando el pueblo de Israel estaba vagando por todas partes. Pero ya ahora, a través del pueblo judío, mismo pueblo judío, nosotros sabemos de qué se está hablando. Y de ahí, ¿verdad? Nosotros vemos que se levantaron muchas enseñanzas falsas por desconocer las fiestas de Dios, por desconocer los tiempos de Dios. Hay mucho error teológico en la iglesia protestante. Hay mucho error teológico por desconocer las fiestas de Dios. Porque las fiestas de Dios son las que nos ponen los pies en la tierra. Y como decíamos, una cosa es sobrevivir, porque ahorita hay una epidemia y ya hace tiempecito atrás ya lo hemos estado mencionando. Que hay, ¿no? Que el COVID, bueno, que las enfermedades, ¿verdad? Que un nuevo virus, que llegó otro virus, que viene otro virus que no sé qué. No, es que esa no es la epidemia. La epidemia es una epidemia de que muchas personas están siendo diagnosticadas con cáncer y nadie dice nada. ¿Cuántos conocieron que estaban enfermos del COVID, que según había un tiradero? En el tiempo ese, pues yo, si conocía a 2, ya fueron muchos. Pero personas que están siendo diagnosticadas con esa enfermedad, con cáncer y todo eso, oigan, son bien altas que yo sé, que ya partieron, ¿no?, de esta vida. Y como nos decíamos, ¿qué es lo que alimenta el cáncer? Ese es el azúcar. Ese es el peor veneno que podemos comer. Y estamos bien enviciados. Es el peor que cualquier otra droga en el mundo. Y es el que más gente está matando. Entonces, por eso nosotros vemos en la palabra de Dios que nosotros tenemos que estar atentos a los tiempos y a la realidad, no dejarnos llevar por fantasías animadas o por noticias falsas, ¿no? La noticia verdadera, la luz verdadera está en la palabra de Dios. Entonces, por eso nosotros vemos que decimos, no, pues ya hasta que venga, ¿cómo de que el Señor puso fecha? Entonces, si Dios puso fecha hasta que comience lo bueno, yo me convierto o le hago caso a Dios. Es que no la tienes segura ni así. Te puedes morir mañana, pasado mañana o cualquier otro día. Nosotros tenemos que estar listos, no porque el Señor Jesucristo va a venir en un arrebatamiento inminente que no sabemos cuándo ni nada de eso, no, sí sabemos cuándo. Pero no tenemos que estar, ¿verdad? No, entonces yo me porto bien porque puede venir en cualquier tiempo el arrebatamiento y eso. No, nosotros tenemos que estar bien delante de Dios, seguros de nuestra salvación, porque podemos irnos en cualquier momento. Podemos irnos en cualquier rato, en cualquier momento. Sanos hasta sanos. Hace poco en una carretera aquí, una pareja fue por su hija y otra persona que venía con ellos. Murieron 3 y la hija quedó viva. Fueron al aeropuerto y ya no regresaron a su casa. Los chocaron, el hombre quedó desfigurado en un accidente. O sea, no sabemos el día ni la hora que vamos a estar con nuestro Señor. Tenemos que estar preparados y poner nuestra vida en las manos de Dios. Se fueron 4, se fueron 5, porque los otros 2 iban tomados, era una pareja que iba tomada. Se llevaron una familia que venía del aeropuerto a recoger a su hija, y yo creo que era una amiga. Se fueron los 2 que venían tomados, la mamá, el papá y la amiga que venía. La hija se está debatiendo la vida, entre la vida y la muerte, creo que está en coma, no sé si ya salió. Y eso fue hace como 2 semanas. Por eso, ¿verdad? No es de que nosotros digamos, entonces si predican que el Señor, que no, la venida no es inminente, entonces todo el mundo va a hacer locuras. Es que no se trata de eso, se trata de ser realistas. ¿Quién te asegura que vas a llegar al arrebatamiento? Nadie. ¿Quién te asegura que vas a sobrevivir a la persecución del anticristo cuando comience todo esto? Es que yo pensé que nos íbamos antes.
Pues si nos vamos antes, pues gloria a Dios. Pero cuando todo eso acontezca, van a ser tiempos muy difíciles. Probablemente nosotros vamos a ver la reconstrucción del tercer templo. Y eso lo va a reconstruir el anticristo. Porque de acuerdo a las 70 semanas de Daniel 9, la Biblia dice que cuando el Satanás se siente en el templo, ahí nosotros vemos que va a comenzar lo duro. Pero nosotros vemos, es que nos vamos a ir antes, si nos vamos antes, gloria a Dios, pero la Biblia no dice eso. La Biblia no nos dice eso. Y tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados porque la Biblia dice, ¿verdad?, que cuando se cumplió la Pascua, miren, Juan el Bautista le preguntó, mandó y le dijo que le preguntaran al Señor, que cuando estaba Juan el Bautista, que era un profeta, que era el sacerdote que aceptó el cordero del sacrificio, porque venía de la descendencia de Leví, ¿verdad? Su papá era Zacarías, que también ministraba en el templo. Él le dijo, oye, ¿eres tú o hay que esperar a otro? Porque no entendían bien qué era lo que pasaba. Ahora nosotros, como siempre lo decimos, es que por eso tenemos nosotros que estar atentos. Ahora nosotros, como sabemos cómo fue todo el acontecimiento del antiguo pacto, de las 4 primeras fiestas de primavera, ahora sí, ¿verdad?, pensamos que podemos saber cómo van a ser en el futuro. No, nosotros solamente tenemos que escuadrillar las escrituras para no ser sorprendidos. En este caso, pues eso que les digo, no es que el Señor va a venir y va a ser un arrebatamiento inminente y eso. Y nosotros vemos, ¿verdad?, en la palabra de Dios que la Biblia no dice eso. Va a haber muchos acontecimientos, muchas guerras, muchos conflictos en el mundo antes del arrebatamiento, antes de que nos vayamos, pues. Y nosotros vemos en la Biblia que por eso tenemos que estar atentos. Porque si las 4 fiestas se cumplieron en el día, la fecha, la hora, los tiempos, ¿sí?, es un poco lógico, ¿no?, que cuando estemos en la presencia del Señor, pues también va a ser en una fiesta, porque es la que sigue, la fiesta de las trompetas, luego la fiesta de la expiación, luego la fiesta de los tabernáculos, cuando ya vamos a entrar al reino del Señor Jesucristo, estar en comunión con Él. Y todo eso, pues nosotros tenemos que entender. Es que yo pensé que el Evangelio es que nada más cambiamos de religión. Del catolicismo nos vinimos al cristianismo y seguimos como católicos, haciendo, ¿verdad?, o solamente conociendo lo que nos, ¿cómo se dice?, por tradiciones, sí, por tradiciones. Porque ¿cuántos eran católicos de aquí? Yo era católico, no de Hueso Colorado, pero yo era, según, católico. Pregúntenme cuántas veces iba a misa. Si iba una vez al año, ya era ganancia, porque era sin ni una. Entonces, ¿por qué me iba a confesar con el Padre? No me iba a confesar. Obedecía lo que decía, las reglas de ellos, de los católicos. No, yo ni me paraba ahí y era católico. Según, no era católico ni nada de esas cosas. Así hay gente cristiana. Así, ¿por qué? Porque desconocen realmente lo que es el ser miembros del cuerpo de Cristo. La Biblia dice, ¿verdad?, comienza con que tenemos la mente de Cristo, nuevo nacimiento, de agua y de espíritu, o sea, de la palabra de Dios, y de espíritu, el Espíritu Santo de Dios. Ahí es donde nosotros podemos entender todas estas
todos estos, comenzar a entender realmente lo que es nuestro llamado, lo que es ser hijos de Dios, lo que es ser el cuerpo del Señor Jesucristo. Entonces, de eso es de lo que nos hablan las fiestas del Señor, de que nos preparan. Porque ¿qué es lo que hacen hoy en día? La Biblia dice que el inicuo, o sea, Satanás, el anticristo, no va a venir sin que antes venga la apostasía. Y de apostasía, Dios mío, yo no sé si podemos llegar a peor, pero hay mucha apostasía, ¿verdad? Que se apartan de la sana doctrina. Esa es la apostasía. No es una persona que dice, yo ya no quiero saber de Dios, ya nos vimos. No. Dice, apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y doctrinas de demonios. No dice que se van a ir, dice que van a seguir. Bueno, de eso ya nosotros sabemos que ha habido, pues hasta el colmo, se ha habido hasta el colmo. Entonces, por eso nosotros tenemos que estar preparados, saber qué tipo de estado. Es que ya se va a acabar el mundo. No sabemos cuándo va a pasar eso. Pero tenemos que seguir con nuestras vidas normales, esforzándonos un poquito más, claro, porque nos quieren asfixiar, pero seguir hacia adelante con la libertad que Dios nos ha dado, que el Señor Jesucristo nos ha dado. La fiesta de las trompetas nos habla en el libro de Levíticos 23. En Levíticos 23 es en el capítulo 23, versículo 24. Habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, el primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración en son de trompeta y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis ofrenda encendida al Señor. ¿Verdad? Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios que Dios y esa fecha nos manda que estemos, ¿cómo les diré? El reposo del Señor. El reposo del Señor es que nosotros estemos en comunión con Dios. Porque ¿qué es lo que hacían los hebreos cuando estaban en el día de reposo? ¿O qué era lo que Dios quería que hicieran cuando estaban en el día de reposo? No era de que se ponían a ver el partido de fútbol americano, de básquetbol, de que jugaban cosas o de que estaban en la casa, ahí, no sé. No. El día de reposo era que estaban en comunión con Dios. Y la Biblia nos dice en el libro de Corintios que el Señor Jesucristo es nuestro reposo. Nosotros tenemos que estar en comunión con Dios, estar atentos de lo que, pues sí, de lo que pasa en el mundo, pero sobre todo atentos a nuestras vidas personales con Dios, para no desviarnos, para no ser engañados por estas falsas enseñanzas, o aún no ser engañados por nuestro corazón o nuestra mente, que ahí es donde nosotros también encontramos una batalla, si no es la más fuerte, si es una de ellas, luchar contra nosotros mismos, contra nuestras emociones, nuestros sentimientos, contra nuestros pensamientos. Entonces, por eso nosotros vemos en la palabra de Dios que el Señor Jesucristo manda un día, pues sí, ¿verdad? Un Shabbat, un día de reposo. La palabra Shabbat en la palabra de Dios no necesariamente se aplica al día sábado. La palabra Shabbat se aplica a un día de reposo con Dios. Puede ser cualquier día de la semana, pero si cae en una fiesta de Dios, ahí es un día, ¿verdad?, de reposo, un día en el cual estamos en comunión con Dios. Y la Biblia nos habla de la fiesta de las trompetas, que seremos reunidos
para estar con el Señor Jesucristo, juntamente con Él. Porque nosotros vemos que aquí dice, ¿verdad? Dice, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primer mes, tendréis día de reposo, una convocación, una reunión con Dios, reunión, convocación, seremos convocados, seremos llamados. Ya después de eso vamos a estar más adelante hablando, ¿verdad?, de la convocación cuando nosotros nos reuniremos con los que ya se fueron de esta tierra. Porque la Biblia dice que los que han muerto, los que están dormidos, los que se fueron en Cristo, si se fueron sin Cristo, pues créanme que no están en el cielo. Pero los que se fueron con el Señor Jesucristo, la Biblia dice que no nos precederán. La palabra preceder quiere decir que no irán delante de nosotros, sino que ellos nos van a esperar para así juntamente reunirnos con el Señor Jesucristo. Entonces, por eso nosotros vemos aquí que habla de la convocación, y como estábamos diciendo desde el principio, el Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, cuando dice, ¿verdad?, de la profecía de Isaías, porque un niño nos es nacido, y su nombre será, pues sí, no, Padre eterno, Dios fuerte. Eso lo dice en el Antiguo Pacto, pues sí, en el original. Los judíos saben eso, los hebreos saben eso. Solamente que pues no lo entendieron, o no lo entendían, o no lo quieren entender. Porque nosotros vemos que cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra, los sacerdotes le dijeron al Señor Jesucristo, dinos si tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Ellos sabían que iba a venir un Mesías, que iba a venir un Hijo de Dios, pero no lo entendían bien. Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios que todo se cumplió en el tiempo de Dios. Es algo que nosotros tenemos que estar meditando, ¿verdad? Porque les digo, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, es el que nos guía toda verdad, toda justicia. Va a venir en septiembre o en octubre. No vamos a decir que sí, ni tampoco vamos a decir que no. Vámonos a las otras fiestas pasadas, las 4 de primavera. Y de ahí entonces partimos. Entonces cada septiembre me preparo. Es que tampoco es así. Porque van a haber muchos acontecimientos antes de que eso pase. Entonces ya hasta ahora que comiencen los acontecimientos me preparo. Es que tampoco. ¿Qué tal si una bala perdida te quita la vida? ¿Qué tal si un virus, una enfermedad te quita la vida? No, nosotros tenemos que estar preparados, pero sabiendo los tiempos. El Señor Jesucristo, Dios le dijo, ¿verdad?, cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra, dijo, le esconderé esto a Abraham. La Biblia dice que Dios revela sus, pues sí, lo que Dios va a hacer a sus profetas, a sus hijos. Y es de ahí de donde nosotros tenemos que partir, desde esa base. Tenemos nosotros toda la información de Dios, todo el plan de Dios en nuestras manos. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Escuadrillar las Escrituras. Desde ahí es donde nosotros tenemos que basarnos, que tener nuestras bases. Porque les digo, si no tomamos eso en serio, hay muchas profecías que ya se cumplieron ahorita. El nacimiento de Israel, Isaías 68 dice, porque ¿quién ha oído, quién de dónde ha salido, que una nación en un día nazca? Sí, ¿verdad? Estaba hablando del 15 de mayo de 48, cuando Israel se hizo nación. Entonces toda la palabra de Dios, oigan, es más clara que el agua. Y a veces nosotros pues la pasamos desapercibida. Y por eso nosotros vemos que es muy importante que nosotros conozcamos estas fiestas, que la iglesia conozca estas fiestas. Porque nosotros vemos que, miren, a veces nosotros como personas, a veces nosotros como iglesia del Señor Jesucristo, tenemos muchos problemas de todos.
Pero muchas veces es porque desconocemos lo principal y pensamos que a la iglesia solamente, no, pues es que voy para que me apapachen, voy para que me digan que Dios me va a levantar, voy para que me pasen la unción, voy para que me digan que soy un campeón. No, es que la Biblia dice que nosotros somos más que vencedores por Cristo. ¿Y cuál es el problema de todo eso? Es que el problema de todo eso es de que solo a veces cortan las ramas, las ramas del problema, pero no cortan la raíz. ¿Y cuál es la raíz? Que muchas veces seguimos siendo guiados por cómo vivíamos antes. Y no hay una transformación en nuestras vidas. Y seguimos con lo mismo, nada más, ¿verdad? Pensando que Dios nos va a resolver todos los problemas. Y es que no es así. Dios nos hace responsables a nosotros de nuestras decisiones. Por eso la Biblia dice que nosotros tenemos un nuevo nacimiento. Que nosotros tenemos, un nuevo nacimiento. No es de que vengamos y sigamos en las mismas. No, nosotros tenemos que renovar nuestra mente para que haya un cambio en nosotros, porque pues como dice el dicho, ¿verdad? Si quieres resultados diferentes, pues es algo diferente. No solo se aplica en lo secular o en cosas así, no, se aplica en nuestro interior. Si queremos hacer algo, si queremos ser diferentes, pues oigan, hay que hacer algo diferente. Por ejemplo, leer la Biblia. ¿A cuánto les gustaba leer? Yo les soy bien honesto. Si me preguntan si me gustaba leer, sí leía. Pero si me preguntaban antes que si me gustaba leer, a mí no me gustaba leer. Sí leía, como les digo, por curiosidad. Y no me gustaba leer. Pues entonces hay que cambiar de eso para algo así sencillo, ¿no? Algo práctico para que se entienda. Y en todas las partes. Es que estoy gordo. Bueno, pues ponte a caminar. Bájale al refresco, bájale al azúcar, bájale al pan. Es que tengo los niveles de azúcar bien altos. Bueno, pues ya no comas azúcar. Es que voy para que Dios me quite el espíritu ese de comelón y todo eso. Es que no es así. Y así a veces nos comportamos, queremos venir a la iglesia para que me pongan mi mano y que me digan que me digan palabras bonitas y todo eso. No, pues las palabras bonitas, les hay la palabra de Dios. La Biblia dice, ¿verdad?, que Dios se complace más en la obediencia que en los sacrificios y en el poner atención. O sea que el poner atención no es parar oreja. El poner atención es de que leamos la palabra de Dios, escuchemos la palabra de Dios para obedecerla. No que la rinconemos y verdad ahí la dejo y digo, bueno, esas cosas. No es así. Por eso nosotros tenemos que conocer los tiempos. Es que se están judaizando. No nos estamos, de hecho, ni los judíos obedecen a Dios. No nos estamos judaizando, lo estamos haciendo a la manera de Dios. Lo estamos cristianizando, ¿sí? Porque queremos vivir como Cristo, no como judíos. El Señor Jesucristo vivió como los judíos. No, Él vivió como la ley de Dios lo mandaba. Porque Él tuvo muchas luchas con los judíos, con los hebreos. Y el Señor Jesucristo le dijo lo mismo que pasa hoy en día. Le dijo, ustedes invalidan los mandamientos de Dios, invalidan la ley de Dios por sus costumbres. Y así mucha gente invalida los mandamientos de Dios por sus costumbres. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar. ¿Para qué? Para que Dios nos bendiga, para que pues, seamos prósperos en todos los ámbitos. Desde nuestra emocionalmente. Y de todos. Porque cuando nosotros tenemos a Dios, pero de verdad lo tenemos, ahorita todo se acomoda. Pero no necesitamos todo para nosotros estar completos, para estar satisfechos, para estar contentos, para estar alegres, para estar felices. Por eso nosotros tenemos que tener en mente
¿qué es lo que las fiestas de Dios nos hablan? ¿De qué es de lo que las fiestas de Dios nos están pues sí, preparando? Más adelante vamos a estar hablando del libro de Mateo 24, donde habla de guerras, rumores de guerras y todo eso, y también vamos a estar hablando del libro de Apocalipsis 17, de Daniel 9, de las 70 semanas, y vamos a entender muchas cosas. Muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué es lo que tiene que pasar antes de todo esto? ¿Dónde van a comenzar las guerras? ¿Dónde van a terminar las guerras? ¿De qué conflictos hablan en el libro de Mateo 24? Todo eso, y vamos a ver en qué tiempos estamos. Y saber, ¿verdad?, qué es lo que la Biblia nos dice de todo eso. Porque nosotros vemos que los tiempos pues, ya no son como cuando nosotros estábamos jovencitos. Ha cambiado mucho en todos los ámbitos. Por eso nosotros tenemos que estar atentos a lo que la palabra de Dios nos dice. Les digo ahorita, lo más peligroso es eso. Nos están envenenando, así tal cual. Por eso tenemos que estar, pues hay que hacer la dieta que dice la Biblia. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque pues sí hay muchas cosas que encontraron unos cráneos en México y, ¿verdad? Y mi esposa me decía que lo que más le sorprendió a los arqueólogos fue que sus dientes de los cráneos estaban blancos todavía, después de tantos años. ¿Y saben qué descubrieron? ¿Por qué todavía los cráneos tenían los dientes así como si hubieran salido del dentista? Pues que no comían azúcar. Pero ya estamos bien enviciados. ¿También usted? Pues lucho con el azúcar. No le voy a decir que no. Sí, pues lucho. Me gusta. A veces el café no sabe igual. Por eso les digo, estamos enviciados. Tenemos que ser renovados en muchos aspectos. Para que, ¿verdad? Para que nos vaya bien en la vida. Bueno, la fiesta de las trompetas, nosotros vemos en la palabra de Dios que es la primera fiesta de otoño. Después de la fiesta de otoño viene la fiesta de la expiación. Es en el cual nosotros estamos en comunión con Dios, estamos, pues sí, ¿verdad? Nos ponemos a cuentas con Dios. ¿Para qué nos ponemos a cuentas con Dios en ese tiempo? Bueno, para estar, para estar, no en la presencia de Dios, sino para que estemos gobernando con Dios, para que estemos morando con Dios. Esa es la fiesta de los tabernáculos. Y todas esas fiestas nosotros vemos que, como estuvimos diciendo al principio, de que era la fiesta para que, bueno, que las fiestas todas se cumplieron en el día, la hora, la fecha exacta que el Señor Jesucristo nos dijo. El Señor Jesucristo fue nuestra Pascua, el Señor Jesucristo fueron las primicias, el Señor Jesucristo fueron nuestros panes sin levadura. La fiesta, ¿verdad? Para antes de llegar a la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las semanas, la fiesta de los panes sin levadura. ¿Qué era la levadura de la que el Señor Jesucristo nos hablaba? Bueno, pues la doctrina, nos hablaba del pecado, nos hablaba de todas esas cosas que pues nosotros tenemos que empezar a hablar de eso. Tenemos que empezar a estudiar eso. ¿Para qué? Para que poco a poco nosotros nos vayamos apartando de lo que a Dios no le agrada, porque la Biblia nos dice que el mismo Dios nos santifique. Tú no te vas a santificar, nadie te va a santificar, solo Dios. El mismo Dios nos santifique espíritu, alma y cuerpo, porque Él va, ¿verdad?, desde la raíz. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Y cómo Dios nos va a santificar? ¿Cómo yo no puedo santificar? ¿Verdad? Es que voy a hacer una lucha, de verdad, de que me voy a esforzar mi voluntad y todo eso. Es que no lo vas a lograr con tus cosas.
Dios nos va a transformar por medio de su palabra, por medio de conocerle a Él. La Biblia dice que en esto consiste la vida eterna, en conocer a Dios y al Señor Jesucristo, a quien Él ha enviado. Por eso es muy importante que nosotros empecemos a conocer a Dios a través de la palabra de Dios, porque les digo otra vez, la iglesia está muy... no conoce a Dios, pues. Hay que reevangelizarlos, porque pues sí, así es. Esa es la importancia de conocer a Dios. Y es que allí está, miren, es que definitivamente, si tenemos una oportunidad en esta tierra, es en la palabra de Dios. No se crean eso de que, ay, ¿para qué le aprendo todos los versículos? No crean eso, porque científicamente está comprobado que mientras más tú repites algo, más tú lo vas a hacer tuyo. Pero si solamente estamos escuchando las mentiras del mundo, las enseñanzas del mundo, pues oiga, ¿cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a comportarnos? Como el mundo. Que si escuchamos la palabra de Dios, que si escuchamos el consejo de Dios, los proverbios, los salmos, las leyes del libro de Deuteronomio, del libro de Levíticos. Ahorita si leemos el libro de Levíticos, ya hasta es tabú, porque ahí habla de cosas muy específicas. En el libro de Deuteronomio también habla de muchas cosas, para todos, desde los jóvenes hasta los niños, hasta los adultos, hasta los ancianitos. Entonces, por eso nosotros vemos en la Biblia, ¿verdad?, que todas estas fiestas nos traen luz y nos traen entendimiento de, pues, en qué mundo estamos viviendo, en qué tiempo estamos del plan de Dios, sin tampoco ser amarillistas o no, nada de eso. Simplemente nosotros predicamos a Cristo y Él se crucifica por su palabra. Ya de ahí, independientemente, cada quien toma, ¿verdad?, su decisión. Porque la Biblia dice que nosotros, el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Y es la manera en la que nosotros podemos tener un cambio en nuestras vidas, en nuestras familias. Nuestros seres queridos van a ver el cambio en nosotros. Y como dice la Biblia, van a glorificar a Dios por nuestro testimonio, por nuestras obras, porque son hechas en Cristo. Por eso nosotros vemos, ¿verdad?, en la Biblia que es muy importante que nosotros nos preparemos, porque miren, esta tierra, pues la verdad, la vida en esta tierra, pues sí es con la familia y todo eso. Miren, porque es que a veces ni eso disfrutamos. Se nos pasan muchas cosas y esta vida es muy corta. Es muy corta y muy peligrosa. Y vamos nosotros a un reino eterno. Es allá donde nosotros vamos. Nosotros aquí solamente estamos, ¿qué? Como le decía a mi esposa, aquí vamos a vivir 100 años, si bien nos va. En aquel reino vamos a vivir como miles de millones de años. Aquí solamente es como, yo creo, como un pensamiento. Ya también ya. No sé, pero nosotros somos nuevos en esta tierra. Es que yo ya tengo 50 años, yo ya tengo 80 años y ya sé todo, nadie me tiene que enseñar nada. Tengo 100 años, tengo 90 años. Y si no ha leído la Biblia, menos va a tener conocimiento. Tenemos nosotros que partir desde ese punto, desde esa base también, que nosotros tenemos mucho que aprender, muchas cosas que aprender de Dios y también de cosas, ¿verdad?, que nos verifiquen del mundo. Como dijo el apóstol Pablo, tomamos lo bueno y desechamos lo malo. Y sabemos nosotros que es que sí, en Dios solamente en Dios está la esperanza, solamente está la oportunidad que nosotros tenemos que tener, porque estamos en tiempos en los cuales, pues, la apostasía, y lo peor es de que la Biblia dice que van a salir de nosotros, van a escuchar espíritus de error, doctrinas de enseñanzas no de humanos malos ni nada, no,
doctrinas, enseñanzas de los mismísimos demonios. Los mismos demonios van a estar predicando en los púlpitos. Es lo que la Biblia dice. Por eso nosotros tenemos que tener discernimiento para saber qué es de Dios y qué de plano no es de Dios. Y el discernimiento lo vamos a adquirir conociendo a Dios a través de su palabra. Ahí es donde nosotros vamos a conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y la Biblia dice que la voluntad de Dios para nosotros es del bien solamente del bien. Porque, pues sí, porque los que vivimos en el mundo sin Dios, 20 años, ay Dios mío, ya pensamos que era el fin del mundo, pues ya no hallábamos la salida. No hallábamos la salida porque, aunque lo tengan todo, la Biblia dice, ¿verdad? Que de qué nos sirve ganar el mundo y perder nuestra alma. O de qué nos sirve tener, bueno, muchas cosas. Y a la larga uno se enfada. El dinero, los carros, y es bien fácil. Tú te compras el teléfono nuevecito, te compras un carro del año, te compras algo, ¿verdad? Una televisión bien de las nuevas y todo. ¿Qué pasa a los 5 días, 7 días, un mes, 2 meses? Ya lo que te emocionaba, dices, ¿verdad? Ya el carro que no querían ni que lo tocaran, ni que lo rayaran, ya. Hasta verdad, y bueno, pues, es que así son las cosas de esta tierra. Lo que realmente nos mantiene llenos, nos mantiene satisfechos, gozosos, esa es la voluntad de Dios. Porque ahí es donde nosotros encontramos, pues sí, el gozo, honestamente el gozo. Cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, no andamos bien. No. Y los del mundo, las personas que no conocen a Dios, porque es que mire, yo vivo del mundo, a mí nadie me puede decir, no, es que yo tengo todo y soy feliz en la vida. No es cierto, no seas mentiroso. Vives amargado, vives con celos, vives con miedo, vives con envidia, vives con odio, aunque tengas tu cara de como dice, ¿verdad? Bueno, aunque tengas tu cara de santo, si estás en el mundo y no conoces a Dios, no te engañes. Yo de allá vengo, muchos de los que estamos aquí venimos de ese mundo. Estamos jiji jaja, pero por dentro estamos destrozados, sin esperanza, sin fe y con miedo. Y con vergüenza. En el mundo así vivimos. Que yo me levantaba en la mañana y decía, Dios mío, hasta me quiero salir a la calle. O sea, que no vengan y no, yo no necesito a Dios. Por amor de Dios. ¿A quién quieren engañar? ¿Ustedes creen que nosotros venimos del cielo? No, nosotros sabemos de dónde venimos y sabemos lo que es el mundo. Y el mundo es... Tiene cosas bonitas el mundo, pero también es cruel. Cruel, pero bueno, ¿verdad? Por eso nosotros vemos en la Biblia que en Cristo está toda esa esperanza. En Cristo está la felicidad, la vida eterna. Y se puede comparar, ¿verdad? Se puede demostrar de 1000 maneras. Es que pensé que la fe era ciega. Tengan cuidado con la fe ciega. Por eso hay muchas religiones, porque esa mentira la han creído. La Biblia dice que es más bienaventurado el que cree sin ver. Sí, el que cree la Biblia, no el que cree otras cosas. Y la misma Biblia, el mismo mundo tiene muchas evidencias de la palabra de Dios. Pero nosotros vemos, ¿verdad? Que, bueno, hay cosas que por eso la Biblia dice, ¿verdad? Que va a haber doctrinas, enseñanzas que no son de Dios. Y van a usar el nombre de Dios para todo eso. ¿Qué es lo que trae las vidas? Pues trae amargura, trae todas esas cosas, soledad, trae tristeza. Y poco a poco nosotros nos vamos a dar cuenta a través de lo que es la fiesta de las trompetas, cómo va a estar todo ese tiempo y en qué tiempo nosotros podemos pues encontrarnos, probablemente, ¿no? Tampoco va a ser una fecha, ni mucho menos, ¿no? Yo todavía quiero tener nietos, y eso sí, ¿verdad? De enseñarlo bien, porque ya no es el mundo en el cual yo viví cuando era niño. Prepararlos todavía mejor para que ellos sean pues, personas de bien en esta tierra.
De esa manera, así como tenemos que ver. No es que tú ya no los mando a la escuela, no es que tampoco es así. Es que no vamos de un extremo a otro. No, es que esta es una realidad que está en la Biblia y que tenemos que estar preparados y con nuestros ojos puestos, ¿verdad?, en el reino de Dios, que ese es nuestro destino, en el reino del Señor, y prepararnos para ese reino. Ahí es donde nosotros tenemos que estar, pues sí, puestos nuestros ojos. Gloria a Dios. Sí, porque las fiestas todavía se van a seguir festejando en el milenio, como dice el libro de Zacarías, pero ya eso lo vemos para otro día, ¿verdad? Y tenemos que seguir adelante. La Biblia dice que los pensamientos de Dios para nosotros son de vida, y de verdad, definitivamente sí. Cuando nosotros estábamos sin Dios, pues ya dijimos, ¿verdad?, mucho que no éramos felices. Y ahorita a lo mejor ya Dios nos abrió la cabeza, nos dio ideas, nos dio planes, nos bendijo, nos dio ideas y todo eso, y tenemos planes, tenemos sueños, y uno dice, no, pues que estaba mejor sin Dios. No es cierto, porque antes ni sueños teníamos, ni idea. Bueno, de eso, ¿verdad? Bueno, vamos a estar orando. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, te damos gracias, Señor, por tu grande amor, por tu grande misericordia, por tu fidelidad, Padre. Te damos gracias, Señor. Te pedimos, Padre, que nos sigas ayudando, Señor. Padre, perdona todos nuestros pecados, todas nuestras faltas, Señor. Y te damos gracias, Señor, por tu Hijo, Padre, que vino a esta tierra, Señor, y nos perdonó de todos nuestros pecados, Señor. Te pedimos, Padre, que nos sigas ayudando, que nos sigas enseñando, Señor, para que a través de tu palabra, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Padre, nosotros seamos, Padre, hagamos tu voluntad, Señor, para nuestras vidas, Señor, para tu reino, Señor, y para que vean nuestras buenas obras, Señor, y te glorifiquen a ti, Señor, sobre todas las cosas, Señor, que tu nombre sea glorificado, Señor. Te pedimos, Padre, que nos sigas ayudando y nos sigas guiando, bendito Dios. Te damos gracias, Padre, por tu gran amor y tu misericordia. Padre, sigue bendiciéndonos a los que estamos presentes, Señor. Bendícenos, Señor, con tu presencia, Señor, con tu guía, Padre. Y también, Padre, te pedimos, Señor, que tú sigas bendiciendo a los que nos ven a través de las redes sociales, Padre, que tu palabra caiga, Señor, en buena tierra, Señor, y que dé el fruto, Padre, por el cual ha sido enviada, Señor, para nosotros, Padre. Te damos gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Y pues gracias.